Señores, vámonos, porque ayer en Nepal, que es un país que pertenece a Asia y Oceanía, incluso es fronterizo con la India, Pakistán y toda esa zona. Oigan bien, esto es increíble pero cierto. En las noticias internacionales cae el gobierno de Nepal. Ciudadanos incendiaron casas de políticos. La esposa del ex primer ministro falleció luego de ser quemada por manifestantes. El presidente denunció, o mejor dicho, renunció y escapó en un helicóptero. El actual primer ministro de Finanzas fue tirado a un río semidesnudo e incendiado. Oigan esto, parlamentarios salieron despavoridos porque la muchedumbre, tenemos varias fotos que ustedes están viendo ahí de lo que pasó ayer en Nepal. El movimiento fue organizado por la población. Oigan bien, atención país, atención resto del mundo. El movimiento fue organizado por la población nepalí, cansada esa población de la corrupción de hijos de políticos, presumiendo su estilo de vida de funcionario después que el gobierno, atención, bloqueara las redes sociales como Facebook, Instagram, X, YouTube, para silenciar el creciente descontento social. O sea, República Dominicana, que quieren acallar. Oigan bien, el movimiento fue organizado en Nepal por la población, lo repito nuevamente, por la población cansada de la corrupción de los hijos de los políticos, presumiendo su estilo de vida, y después de que el gobierno bloqueara varias redes sociales como Facebook, Instagram, X, YouTube, para silenciar a la población. ¿Qué demuestra eso? Que el pueblo es soberano, el pueblo es el que manda en cualquier país del mundo. Señores, los países que están bloqueando la prensa en Latinoamérica, véanse en ese espejo. Miren, ese es el palacio. Ese es el palacio de Nepal. Miren cómo está ardiendo en llama. Sin embargo, al ministro de Finanzas de Nepal lo persiguieron porque salió despavorido por las calles, lo atraparon, lo arrastraron y lo lanzaron al río. El régimen comunista de Nepal ha caído tras las masivas protestas que han censurado, repito, la internet, el YouTube, el X, el Facebook, y ahí está la respuesta del pueblo. Eso hay que tenerlo muy pero muy en cuenta y cuidado. Ahora, ese tipo de gobierno de Nepal, el famoso siglo XXI, Francis. Así es. ¿Cómo se llama? El socialismo. Así es. El socialismo siglo XXI. Ahí está el fracaso del siglo XXI, o sea, del socialismo, que ha sido un verdadero fiasco, donde quiera que ha imperado. Ahí está el caso de Venezuela, está el caso de Nicaragua, está el caso del propio Brasil, que está jugando la doble moral, el propio caso de Evo Morales, cuando les tocó dirigir a Bolivia, y otros gobernantes que se declararon socialismo siglo XXI. Ahí está Nepal. El pueblo se tiró, penetró al palacio,
quemó viva, qué pena, Bueno, porque la violencia, como quiera, quemaron viva a la esposa del ex primer ministro. Esto, lamentablemente, uno lo lamenta mucho. así es. Y como usted señala, lamentamos mucho que sean de forma violenta Exacto. estas protestas. De hecho, ya en el día de ayer, como consecuencia de la reacción policial, se registran 19 fallecidos hasta el momento. Es importante destacar, la Antigua, que las protestas se intensificaron, como usted señala, a raíz de la decisión del gobierno de censurar el uso de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, de alguna manera. Exacto. Porque cuando usted prohíbe que las plataformas digitales no puedan operar, no puedan ser utilizadas, usted le está poniendo una gran cortapisa al ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y hasta la libertad de prensa y al propio derecho a la información, de alguna manera. Ahora bien, ¿cuál es la causa fundamental de estas manifestaciones que llevan más de una semana en Nepal? Es como usted señala, que se está exigiendo que se le ponga un coto a la corrupción administrativa y al nepotismo en esos países, que no solo un determinado número de familias, que no solo un reducido grupo de la sociedad usufructe todo el bienestar, todo el beneficio de ese país, mientras la gran mayoría no tiene esperanza de vivir dignamente y de quedarse en su país, de poder trabajar en su nación, que es lo que están reclamando muchos de estos jóvenes de la generación Z, como suele denominársele, precisamente quienes impulsaron esta gran movilización ciudadana, esta movilización de protesta en Nepal, que dio al traste con el régimen de corte comunista en ese país. Parecería que estuviésemos en un país de América Latina, parecería que estuviésemos en una nación cercana a nosotros, pero todo esto pone de manifiesto de que hay un gran malestar de fondo en todas las latitudes del mundo, de que hay una injusta distribución de las riquezas, de que donde quiera se están cometiendo vejámenes, donde quiera se están desconociendo los derechos ciudadanos, de que el Estado se está convirtiendo en un gran violador de derechos humanos en cualquier país del mundo, sin importar a cuál continente pertenezca. Y eso debe movernos a la profunda reflexión, a todos, en nuestros países. Y Dominicana no es la excepción, por supuesto. Claro, claro que no. Pero mira, para que los países latinoamericanos, como tú lo has señalado, vayan tomando y sumando para que al final de la jornada no les sorprenda de que, ocurrió, por ejemplo, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Nicaragua, cuando la época de Anastasio Somoza, como ocurrió en Cuba, cuando Fulgencio Batista, que llegó la revolución de Fidel Castro, que no se sabe a ciencia cierta cuál de las dos han sido peores para los cubanos. Sin embargo, lo ocurrido ayer en Nepal pone de manifiesto que ese abuso que se ha llevado a cabo, fíjate bien, los hijos de los funcionarios, de los políticos enquistados en el poder, estaban exhibiendo en Nepal lo que verdaderamente nunca habían procreado como bienes. Demasiado abuso contra una población hambrienta, los hijos de los funcionarios transitando en vehículos caros, que en Latinoamérica eso no es ninguna excepción. Incluso en República Dominicana eso tampoco es un asombro, porque se lleva a cabo ese mismo nepotismo de la corrupción. Los famosos popis. Los famosos también allá. Los famosos popis estaban allá en Nepal, como en República Dominicana, como precisamente en Puerto Plata. Es decir, que de una forma u otra, esa es la respuesta que da un pueblo cuando se le cohíbe de una libertad que le asiste al mundo entero. Ahí trataron de suspender a Instagram, Facebook, X
YouTube y miren la respuesta. Le iban a colocar una ley mordaza y el pueblo dijo: no, ustedes quieren colocar la ley mordaza porque estamos señalando los males que ustedes están cometiendo. Y como los medios tradicionales, digo yo, posiblemente en Nepal, estaban siendo sobornados, comunicadores y medios, para mantener un silencio y esconder la verdad de la corrupción, el pueblo dijo: no, lo estamos denunciando por las redes. Y si nos quieren censurar, el pueblo se tirará a las calles. Y ahí está la respuesta. Con esto, yo no creo que vuelva al poder el gobierno que acaba de ser derrocado, y de qué manera tan férrea, porque en realidad hasta la esposa del ex primer ministro, que renunció y salió despavorido, la quemaron viva. Algo que es chocante, porque sea como sea, estamos hablando de una vida humana, y continuarán cayendo durante todos estos días, porque hay un pueblo nepalí que se decidió a recuperar lo que ellos consideran que deben de tener: la libertad y la democracia. Así es.